Espacio de seguridad ciudadana para la acción y prevención. Y hoy nos acompaña el subcomisario Walter Fabián Farías, segundo jefe de la División Bomberos Zona Sur. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. El oficial ayudante Mauro García Costa Gama, oficial de servicio de la División Bomberos Itambeguazú. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Y Krakowski Sebastián, ahí está, ¿dije bien? Sí, el apellido, oficial ayudante de la División Bomberos de Zona Sur. Bienvenido y muchísimas gracias por estar también. Gracias. Bueno, es muy importante para nosotros hoy nuevamente tomarnos el tiempo para hablar de la acción, es cierto, pero también, y primero y principal, la prevención. Estamos en un tiempo en el que, bueno, no mucho se siente en la provincia de Misiones el frío, pero ya vendrá, y vendrá también con algunas cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de prender calefactores, a la hora de prender los braseros, y las recomendaciones que siempre en esta etapa del año brinda la División de Bomberos de la Policía de la provincia de Misiones. ¿Cuáles son? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que, como usted dijo, ¿no es cierto?, nos estamos acercando a la etapa invernal, recién comenzamos a sentir los primeros fríos. Es cierto. Y como todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, empezamos a sacar las estufas, caloventores, calefactores, cualquier sistema que tengamos para calefaccionar un ambiente. Tenemos que tener en cuenta el consumo, tenemos que tener en cuenta qué tipo de elemento electrodoméstico voy a utilizar. Tenemos que tener en cuenta también la ventilación, es importantísimo. Si voy a calefaccionar un ambiente, tengo que tener algún elemento de calefacción que tenga ventilación. Necesitamos un ambiente abierto, no 100%, pero una mínima ventilación tiene que tener algún porcentaje. Claro. De ventilación tiene que tener, justamente porque se va consumiendo el oxígeno, ¿no es cierto? Y cuando nos damos cuenta, quedamos desvanecidos, vamos a tener algún síntoma de pesadez en el cuerpo, ¿no es cierto? Varios síntomas que nos están señalando que nos falta aire, nos falta oxigenación en el cuerpo. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta, así como las instalaciones eléctricas también, ¿cierto? Si voy a utilizar una estufa, por ejemplo, si voy a utilizar un calefactor, un caloventor que consumen mucha energía eléctrica, saber cómo está nuestra instalación eléctrica, si funciona o no, si está bien o no, si hice un mantenimiento periódico o no, si hice algún tipo de adaptación en la vivienda, ¿no es cierto?, en el transcurso del tiempo, bueno, a ver si esas conexiones, esas adaptaciones van a funcionar o no, ¿no es cierto? Claro, claro. Uno de los hechos, ¿no?, o de los factores, digamos, para que se produzca un incendio en una vivienda es justamente eso, ¿no? La cantidad de enchufes por ahí que hay sobre un mismo toma, o en todo caso alguien que se durmió y se dejó encendido algo ahí al hábito suyo. ¿Cómo se debe proceder y cuál es el primer paso frente a una situación de riesgo como esta? Primeramente, siempre es importante conocer nuestra vivienda. ¿Cuántas veces uno por ahí nos ha pasado en la noche que uno no sabe bien dónde estamos ubicados, que salir y te choca un mueble? Bueno, imagínese una situación que no se dé, pero una situación de un siniestro, de un incendio. Eso se multiplica, aparte de la ansiedad de la persona. Seguro. Entonces siempre a veces es necesario tomarse un tiempito, a veces en forma, te puedo decir en forma de juego, decir, bueno, cierro el ojo, me trato de mentalizar cómo está organizada mi vivienda y tener siempre un espacio que nos brinde, digamos, como una salida de emergencia. Eso siempre por ahí suena a juego, pero es la verdad que como a medida de prevención, al momento de un siniestro, es importante tener esos pequeños detalles a tener en cuenta. Después siempre hay que tomar medidas de seguridad. Se da mucho en las casas, digamos, tener los santuarios, evitar dejar velas encendidas, que a veces parece que no va a ocurrir el siniestro, pero se va combustionando la cera y al tener contacto, más si está sobre un mueble, estar cerca de algún textil o algún papel, puede llegar a generar ese siniestro que lamentablemente puede terminar en un incendio de vivienda. Claro, que no está mal que lo tenga, simplemente que se quede ahí hasta que se apague la vela. Exactamente, tomar los recaudos. Y han ocurrido muchos siniestros por ese motivo. Por ese motivo, justamente. ¿Y qué no hay que hacer, por ejemplo? ¿Cuáles son las primeras medidas de no hacer? Porque uno lo que tiende siempre frente a un incendio, sea el eléctrico, a través de una falla eléctrica o como sea, ir al balde con agua. ¿Esto está bien o está mal? Sí, por un lado
dependiendo del incendio, si es eléctrico, no intentar arrojar agua. No agua. No, lo más pronto posible es llamar al servicio de emergencia, al 911, avisando sobre lo sucedido y salir lo más posible, salir de la vivienda sin importar que mayormente sucede, sacan materiales de la casa, si quieren sacar algo, no. Claro. Lo primordial es la vida, hay que salir afuera, preservar la vida y entonces salir afuera y llamar al servicio 911 donde vamos a asistir rápidamente al lugar. Siempre van a estar los vecinos que van a colaborar, eso se agradece, pero hay que tener mucho cuidado con la electricidad hoy en día, que y no tratar de hacerse el héroe. Claro. Dejar a los profesionales que trabajan en el lugar. Es muy importante eso, y que cuando antes teníamos una lista en donde en el 100 y pico estaba una cosa, en el 100 tanto la otra, hoy por hoy todo se centra en el 911, ¿verdad? Exactamente, todo se centra en el 911, nuestro servicio de emergencia. Es importante que la ciudadanía se mentalice, los ciudadanos, los vecinos, ¿no es cierto?, nosotros mismos, que nos concienticemos acerca de la utilización del 911 y que también instruyamos, ¿no es cierto?, a nuestros familiares, a las personas que tenemos a cargo, Bien. hermanos, hijos, personas mayores, ¿no es cierto?, que por ahí no están todavía adecuados al uso del 911, instruirlos, que se use, qué tienen que hacer. En el caso de los niños es importante constantemente guiarlo y decirle, bueno, pasa algo, llama al 911, ponemos un teléfono de seguridad, ¿no es cierto?, que Claro, que ellos puedan manipularlo en el caso de que sea necesario. Pues sucede un principio de incendio, el padre, la madre o el responsable queda acostado, se duerme o no puede reaccionar porque puede estar en estado de shock, ¿no es cierto? No reaccione, bueno, puede ser que el niño reaccione Claro. y llame a los servicios de emergencia y nos alerte de esa situación. Bueno, justamente Importante estuvo el eso. equipo móvil aquí el otro día, conversando con nosotros también, el miércoles pasado, contándonos lo importante de aprender los números, ¿no?, que son el 911. El niño, cuando es niño, el 911 todavía no lo conoce, pero sí conoce el 9, sí conoce el 1, por lo menos del 0 al 9 sabe. Hoy en día claro. los niños con el teléfono están prácticamente desde que comienzan a mover sus manos, ya están Sí, utilizando un teléfono, así que ellos dominan, es fácil la utilización. Ahora sí es importante adiestrarlo en qué tienen que hacer. Claro. Llamo al 911, ¿qué hago? Claro. La persona que me va a atender, ¿qué me va a decir? Porque a veces por ahí llaman al 911, la persona la atiende y corta. Claro. Por ahí por temor, ¿no es cierto?, a algún tipo de reto, lo que sea, ¿no es cierto? Y todo lo que tenga que ver no solamente con bomberos, sino también con una cuestión médica, lo que tenga que ver con una cuestión de alguna situación de peligrosa, ¿no? Cualquier situación que amerite una atención especial o una atención propiamente desde la policía es el 911. Es el 911 para todas las emergencias. O sea, justamente la instrucción es eso, instruirlos para todo. Vamos a pedirle al director que nos ponga un videíto, porque quiero comentar esto, que es importante que en lo que hace al trabajo de ustedes, muchas veces no solamente es ir al rescate, sino también hacer de mediadores entre los vecinos. Esto pasó el fin de semana pasado. Cuéntenos qué sucedía. No, teníamos un gato, ¿no es cierto?, un pequeño animal que quedó estancado entre medio de dos paredes medianeras. Medianera. Sí, no sabíamos cómo ingresó, porque es un lugar muy pequeño, o sea, el tamaño del animal sobrepasaba las dimensiones que tenía para ingresar, ¿no es cierto? Y así todo ingresó 1 metro adentro de las paredes. Fue un tema muy complicado hasta que se pudo llegar a sacarlo, ¿no es cierto? Porque no podíamos empujarlo que avance hacia adelante, ni extraerlo hacia atrás, porque Claro. estaba sujetado por ambas paredes, por el revoque, por mezcla, por distintos elementos de construcción que nos dificultaban y no podíamos llegar. Así que después de determinados momentos, ¿no es cierto?, con la ayuda de herramientas y demás que se encontraban en el lugar, porque justo se trataba de un lugar en construcción, bueno, se pudo lograr rescatar al animal sano y salvo, ¿no es cierto? El Sin pedido fue producir. ese justamente, ¿no?, la del rescate del animal, pero también previo a esto ustedes tienen que ver la situación de un vecino y el otro, porque como dijimos había una medianera,
podría tocarse la pared de un vecino, pero el gato era del otro y más vale, ¿qué hacemos? A ver, esto de también ser mediadores y de entender y comprender la situación del momento y tomar también ustedes ciertas decisiones, a ver, ¿qué es lo que se va a hacer? Sí, lo importante también es analizar, a ver cómo está la situación del animal y qué resulta a veces más sencillo de hacer, ¿no es cierto? Claro, claro. Si acceder de un lado o acceder del otro, ¿no es cierto? Contamos también con la presencia de personal de rescate para que nos brinden también una orientación de ver qué ideas podían tener para realizar ese salvamento de ese animal, porque estaba muy complicado, muy difícil. Seguro que sí. No había forma de acceder, ni siquiera ninguna herramienta podía acceder a ese espacio tan pequeño. Y no es el único caso, porque habrá habido seguramente muchos otros y de distinta índole, ¿no? Sí, exactamente así. ¿Y suele suceder eso muy a menudo? Y ¿Que los requieren a ustedes también para hacer? Generalmente sí, se da también mucho rescate de felino en árboles, en altura. Y sí, en la semana tenemos muchas comisiones por animales que se encuentran en diferentes lugares, ya sea alcantarilla, árboles, en este caso que el felino se accedió a la medianera entre ambas paredes y quedó atrapado. Claro. Hoy comentábamos fuera de aire qué importante que es el saber accionar o saber también comunicar rápidamente cuando sucede un siniestro vial, ¿no? Nuestras rutas son muy peligrosas y han dado lastimosamente mucho de qué hablar con respecto a estos siniestros, ¿no? ¿Qué es lo primero que debo hacer yo que tal vez vi o presencié o tal vez soy partícipe de un siniestro en donde necesito acceder al llamado 911 o pedir la ayuda correspondiente? ¿Qué hacer y qué no hacer? Porque eso es también importante. Sí, en un accidente de tránsito, si nosotros llegamos a ver lo que haya sucedido en el momento, lo ideal sería llamar al servicio de emergencia 911, donde vendrían el personal de bomberos y la comisaría jurisdiccional a constatar el hecho y también en la ambulancia ya para verificar si hay personas lesionadas, heridos. ¿Bomberos en qué momento intercede, digamos, en un siniestro vial? ¿Cuando es compleja la situación y hay que romper? Claro, exactamente. Sí. Cuando la persona se encuentra atrapada dentro del vehículo, no hay acceso para sacarla. Cuando viene la ambulancia, nos piden colaboración a nosotros. Entonces acudimos al lugar y realizamos los debidos cortes que hacemos para el techo, las puertas, y ahí la sacamos a la persona dentro del interior del vehículo, ¿no? Y lo ideal sería siempre en accidente de tránsito llamar al servicio de emergencia, entonces se activan todos, ya viene ambulancia, comisaría, bombero y lo estaríamos asistiendo con todos los profesionales en el lugar que hay. Claro, varias tareas, porque no solamente esto de poder abrir un vehículo, sino también hacer la limpieza correspondiente de la acera. ¿Eso le corresponde también a ustedes? También a nosotros, sí. En siniestros viales también colabora Bomberos justamente con la limpieza, porque cuando sucede un accidente, por ahí hay derrame de combustible, de gasoil, de aceite, de más líquidos que movilizan el motor de un vehículo, ¿no es cierto? Quedan a veces depositados o alojados en lo que es la calzada y bueno, necesitamos limpiar justamente para que puedan circular normalmente los vehículos y en especial las motos, porque las motocicletas son muy fáciles de que derrapen, de que pierdan el control del rodado y bueno, aparte de un accidente vial de un auto, por ejemplo, vamos a tener un accidente vial de una moto. Entonces, para evitar eso, Bomberos colaboran, no solo con el rescate, con la ayuda a las personas lesionadas, ¿no es cierto?, en el caso que hubiere, también con la limpieza. Y bueno, también otras tareas como el corte de flujo vehicular, ¿no es cierto? Sí. Porque también si sucede en alguna arteria donde tenga mucho flujo vehicular, también tenemos que cortar el paso de flujo vehicular porque representa un peligro no solo para el que está atrapado, sino también para el personal que está trabajando. Entonces, todo eso son las funciones que se activan en el momento de un accidente. Como por ejemplo también prestar ayuda en el caso del día de ayer, en que hubo una tormenta importante en la ciudad de Posadas y hay que ir a cortar árboles y mover. Exactamente. ¿No? La función nuestra, en este caso de bomberos, ¿no es cierto?, es amplia. Sí. Es amplia, es variada, desde un accidente, como usted mencionó, un animal atrapado, un rescate de una persona, un incendio, un cortocircuito, ¿no es cierto?, hasta
lo que es el tema del corte de árbol, que también representa un peligro, porque no hay flujo vehicular, Claro. si tiene que pasar una ambulancia, si tiene que pasar un vehículo de emergencia, no va a poder, si tenemos personas que tienen que asistir a un centro de salud, tampoco, o sea, se complica todas esas situaciones y es en la cual tiene que actuar bombero, en este caso cortando, colaborando, ¿no es cierto?, con el despeje de estas arterias para poder volver al normal funcionamiento de las calles. Hablando justamente de lo que tiene que ver con los incendios, hemos tenido, gracias a Dios, este verano que ha pasado ya, un verano bastante tranquilo, recordando el anterior, digamos, ¿no? Bueno, ¿en esto se debe a qué? A que se han labrado, digamos, la interacción entre otras instituciones, se han preparado de una mejor manera todavía para lo que pueda llegar a venir. Y generalmente van pasando los siniestros, vamos aprendiendo también con lo que va ocurriendo. Se trabajó mucho en tareas de prevención con los vecinos, se les explica, se le... Bueno, el vecino es el primero, ¿no es cierto? Exactamente. Porque es el primero que prende, por ejemplo, quema la basurita ahí afuera, en el patio de la casa. Generalmente sí, ¿no? Prenden para hacer una limpieza, lo más fácil a veces es prender el fuego y no controla y el fuego ya se expande y genera un incendio más grande que después, bueno, generan las consecuencias que hemos vivido. Y bueno, este año por suerte, como hablamos anteriormente, estuvo un poco más tranquilo, por más de que hubieron incendios grandes, pero no de las dimensiones de los años anteriores. Tal cual, tal cual. Y hablando justamente de eso, las capacitaciones, ¿son constantes? ¿Están en constante capacitación ustedes desde la División de Bomberos? Sí, estamos en constante capacitación. Últimamente estamos haciendo cursos básicos de bomberos. Ajá. Anteriormente cursos explosivos y estamos constantemente en capacitación de diversas temas que nos está dando la sociedad cada día a día. Como decía mi compañero, el tema de los incendios se disminuyó bastante debido a la charla que hubo en la escuela, que hubo en la institución misma, ya que vienen los chicos también a nuestro cuartel, vienen a escuelas y eso, y nosotros le damos charlas a los maestros para que le informen mejor a ellos también. Claro. Entonces este verano también hubo menos incendios que años anteriores y sí, se agradece también a la sociedad que colabore también, porque en muchos incendios que tuvimos colaboraron con nosotros, tuvieron más predisposición a la hora de sofocar los incendios que hubo dentro de la ciudad. Bueno, y hablando de eso, ese es un tema importantísimo, el tema de la prevención y el trabajo preventivo en las escuelas. Y hablamos también en otro trabajo preventivo que ustedes realizan, presenciando y estando allí para responder las inquietudes en los foros de seguridad, ¿no? Allí también. Sí, sí. Así como se da en las escuelas, los foros de seguridad también es una parte importante porque los vecinos se juntan, ¿no es cierto?, de manera voluntaria. Es importante que alguien voluntariamente vaya para obtener una información, claro. Quiere decir que le interesa eso. Entonces, bueno, cuando le interesa también puede después retransmitir, ¿no es cierto?, claro. Todos los conocimientos y las técnicas, las tácticas, los procedimientos, qué tenemos que realizar y qué no. Ellos también retransmiten, ¿no es cierto?, a su lugar, a su barrio, ¿no es cierto?, a su domicilio, a sus familiares y demás. Ellos lo van retransmitiendo y eso nos sirve porque se va ampliando, ¿no es cierto?, claro. La cantidad de personas que obtienen el conocimiento para saber a ver qué tengo que hacer y qué no, qué prevenir, cómo. Claro. Y hablando justamente de los conocimientos y de la capacidad, ¿cómo está la provincia de Misiones con respecto a otros cuarteles de bomberos, a otras divisiones de bomberos del resto del país? Y mirando un poquito más allá todavía, fuera de nuestra provincia, digamos, fuera de nuestro país. ¿Se toma como ejemplo algún modelo de otro país para poder implementar también aquí en cuanto a capacitación, en cuanto a elementos, ¿no? ¿O nuestras realidades son muy diferentes a otras? Y cada lugar tiene su particularidad, ¿no es cierto? En la provincia de Misiones, por ejemplo, es un lugar muy particular, es un lugar húmedo por cierto tiempo, a veces es muy seco, a veces es un poco árido, entonces, bueno, se toma así como parámetros ciertos ideales, ¿no es cierto?, mundiales acerca del uso de materiales, de formas de extinción, de distintas capacitaciones, pero siempre se busca aplicar a nuestro entorno, claro. Buscar en Misiones
lo que veo en Misiones, ¿no es cierto? ¿Y cómo le queda a Misiones? Exactamente, digamos, ¿no? si va a funcionar Claro. esas técnicas por ahí que son de otros países, si va a funcionar en la provincia de Misiones, porque son lugares muy distintos, las capacidades también son muy distintas, entonces tengo que aprender cómo adaptarla a nuestra situación. Entonces, lo que se está haciendo al día de hoy es un curso de capacitación, como habían mencionado los compañeros, de mejora, para mejorar por ahí la capacitación de nuestro personal de bomberos en lo que tiene que ver en distintas intervenciones, tanto Perfecto. explosivos, incendios estructurales, incendios forestales, que es lo que más vemos, ¿no es cierto?, accidentes de tránsito, la utilización de las herramientas, porque puede ser que tenga una herramienta y no sé cómo utilizarla, entonces es importante que se aprenda bien cómo es la utilización, cómo puedo adaptar una herramienta para utilizarla de una forma u otra. Todo eso es importante. Y sí, se toman ciertos ideales por ahí de otros, como mencioné anteriormente, ¿no es cierto?, ciertos ideales de otros países, pero básicamente tratamos de utilizar lo nuestro, nuestra información, lo que nosotros tenemos, el personal capacitado y con experiencia dentro de la tarea de bomberos, con sus años y con todo su pasar por la institución, también nos colaboran en esos conocimientos y experiencias nuevas. Walter, recién mencionaba el tema explosivos. ¿Qué tanto acceden ustedes a una situación extrema de algún explosivo? Generalmente por ahí se encuentran elementos explosivos. ¿Como qué, por ejemplo? Como se conoce, ¿no es cierto?, nuestra zona anteriormente era zona de guerra, ¿no es cierto?, zona de prácticas militares y demás, y bueno, que algunos elementos por ahí explosivos quedaron en zonas de construcción, enterrados, en zonas antiguas, algunas enterradas, bueno, que con el paso del tiempo, el avance, ¿no es cierto?, de la ciudad, cómo se va edificando y construyendo, por ahí se encuentran algunos elementos, y bueno, nosotros procedemos a secuestrar esos elementos, ¿no es cierto?, perfecto, a retenerlos, a quitarlos de la circulación pública para que no represente un peligro, ¿no es cierto?, para la sociedad. En muchos casos por ahí están inactivos, en muchos casos por ahí ya están vencidos, no funcionan más, pero sí es una herramienta que por ahí si no se sabe utilizar, puede ser peligrosa, muy peligrosa. Muy peligrosa. Entonces, exactamente. Ante un caso de eso, ¿no es cierto?, procedemos para quitar esos elementos de circulación. Muy bien, para completar, quiero que cada uno deje en claro una reflexión para los vecinos y las vecinas de toda la provincia de Misiones, de la ciudad de Posadas también, por supuesto, en cuanto, porque este espacio es de seguridad ciudadana, acción y prevención. ¿Qué debe tener en cuenta? ¿Qué le recomendamos a nuestras vecinas y vecinos desde Bomberos de la Policía de Misiones? Se les recomienda que tengan mayor cuidado en la parte eléctrica de la casa, ya últimamente, como estaba mencionando mi compañero, el tema del verano, que traten de no enchufar muchos enchufes en una zapatilla, entonces genera mucha carga eléctrica. Hablando también sobre el tema de los caloventores, que no estén mucho tiempo prendidos, que estén alejados de lugares ya sea mesas, sillas, manteles, entonces que esté en un lugar abierto, que en ese lugar caliente, pero que no esté constantemente dando calor a un objeto cercano. Entonces esa es la prevención que se le da a los vecinos, que tengan cuidado, que si van a salir de las casas cuando van a trabajar, que no dejen encendido tampoco, porque suelen dejarlo. Bueno, entonces llegan a la casa está calentita, no, desenchufarlo. Lo mismo, yo particularmente lo hago con el calefón, también lo apago el calefón. Es cierto, sí. Es algo que una prevención que uno tiene en la casa. Y son pequeños consejos que se le da a la sociedad que vayan tomando. Muy bien. Bueno, en mi caso que presto servicio en Itambé, Guazú, como se sabe allá hay lo que es el gas, digamos. El gas, la conexión. Hay muchas calefones, se utiliza todo ese tipo de conexión y bueno, prestar a la hora que se acerca el invierno como veníamos, siempre mantener la casa ventilada es importante. El monóxido de carbono, como se lo conoce, se lo denomina el asesino silencioso. Y bueno, prestar cuidadosamente atención al color de las llamas, que no sea un color naranja, porque ese color emana monóxido de carbono que reemplaza fácilmente al oxígeno del cuerpo y sin darnos cuenta podemos estar en una situación de riesgo. Así que ese sería para en esta época del año especialmente, tener cuidado, salamandra, todo lo que sea la utilización, digamos, de
elementos incandescentes dentro del hogar que pueden generar ese pequeño problema y también, como les decía, la ventilación, Claro. importante. Ni hablar porque hay gente todavía que suele tener alguna cocinita a leña, ¿no? O le gusta el hecho de tener un brasero, porque, no sé, tiene para poner la pava y seguir tomando unos buenos mates, ¿no? Eso también es importante. Claro, avisar como quien que... dicen, claro. sobre gusto no está nada dicho, así que bueno. A tener cuidado en eso también. A tener cuidado en eso, tener presente, ¿no es cierto?, los lugares de evacuación, como se había mencionado. Siempre la evacuación es hacia la vereda. Tener presente eso. Instruir a los niños, si hubiera dentro de una vivienda, ¿no es cierto?, acerca de las medidas de seguridad, los elementos de prevención y los números de seguridad. Claro. ¿Tá? Y también incluir dentro de una prioridad dentro de la vivienda, ¿no es cierto?, la utilización de un extintor y la presencia de un extintor. Okay. Que sepan dónde está, si hay y cómo se usa. Bien. Es importante que se instruya cómo se usa, que el adulto instruya a los demás o a los menores cómo utilizar un extintor. Tengo una emergencia, bueno, ¿qué hago? Y si no lo sabe usar, ¿dónde puede aprender a usarlo? El extintor viene con su guía de utilización, así que cada uno que tenga un extintor se pone a leer, va a tener su instrucción para saber cómo utilizar. Una guía rápida, ¿no es cierto?, en 3 pasos sencillos. No es muy difícil, pero es una herramienta que puede salvar mucho. Seguro. En el caso de que suceda algún incidente. Muy bien, y recuerde que también para poder informar algún caso que requiera la presencia de bomberos, el número va a seguir siendo siempre el 911, para todo. Exactamente. Muchísimas gracias por venir, gracias por su tiempo, gracias por traernos toda esta información y compartirla con toda la teleaudiencia. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Nos vamos nosotros a una pausa. En un rato regresamos por aquí y vamos a compartir con ustedes también información. Información que tiene que ver en el orden nacional, en este caso,